Hola, soy Mario Mancera. Bienvenidos nuevamente al canal Mario Scoff. Hoy vamos a hablar de elementos de protección personal y específicamente de protección en pies. Es decir, que vamos a hablar de botas de seguridad. A través de la historia, el hombre siempre ha buscado proteger sus pies. En un principio se amarraban hojas, es decir, se conseguían hojas agrupadas y se amarraban con fibras vegetales. Y así protegían los pies. Después vinieron las alpargatas y, como todo en desarrollo, ha venido una evolución de ese calzado. Con la industrialización, ese calzado ha tenido que ir adquiriendo diversas características para que pueda considerarse como un calzado que protege contra los diferentes peligros que la industria ofrece. Hoy en día, esas características que deben cumplir los diferentes calzados están ya normatizadas. Entonces, gracias a eso, los fabricantes tienen una guía, tienen unas pruebas que deben hacer al calzado en las diferentes opciones. Normalmente las botas, la suela de las botas de seguridad está hecha de poliuretano o de nitrilo, ¿sí? Deben ser antideslizantes, pueden presentar uno puntera de acero, puntera reforzada, pueden ser uno impermeables, dieléctricas, resistentes a sustancias químicas. Entonces, debido al trabajo, como les decía, en las diferentes industrias, pues tenemos diferentes riesgos que exigen ese calzado especializado en cuanto a la protección. Entonces tenemos trabajos en áreas donde hay sustancias químicas, donde hay superficies abrasivas, punzantes, donde puede haber caída de objetos sobre los pies, hay áreas frías, hay áreas calientes, energía eléctrica, posibilidad de chispas, áreas húmedas con lodo, con barro, ¿sí? Entonces todo esto exige el uso de protección para los pies. Algo muy importante que es la talla. Igual que como les comentaba cuando hablamos de guantes, la talla es de vital importancia. En el caso de las botas, una bota grande, es decir, que el pie le queda sobrando espacio dentro de la bota, entonces implica un movimiento del pie dentro de la bota. Entonces eso genera un rozamiento que puede terminar en ampollas. También el hecho que esté más grande la bota, al caminar, al detenernos, implica un movimiento adicional, como si hubiera un pequeño resbalón, ¿sí? con el calzado grande. Si el calzado es muy pequeño, los dedos me quedan así medio recogidos, entonces también no voy a poder caminar con la seguridad requerida en el trabajo de la industria. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que es, cuando utilizamos botas, entonces la bota debe ir dentro de la bota del pantalón o la bota debe ir por fuera, es decir, la caña de la bota va por fuera o va por dentro. Entonces, lo aconsejable es que vaya por dentro. Al ir por fuera, ¿qué pasa? Tenemos un riesgo adicional. Esta área que queda aquí abierta, en la parte superior de la caña de la bota, pues es un lugar por donde pueden entrar elementos, diversos elementos, incluso animales, y nos van a generar también otro tipo de peligros y de riesgos. Entonces, eso es importante saber. Veamos ahora algunos tipos de prevención que tenemos que tener, ¿sí? Respecto a las botas. Entonces, yo ya escogí la bota que necesito. Hablamos fundamentalmente de dos clases. La clase 1, que son en cuero o similares, en este caso similares, o que son impermeables, son en caucho, ¿sí? O puede ser caucho o poliméricos, digamos, con lo que se hacen esas botas. ¿Qué debemos hacer antes de colocármelas? Ya sé que estas son mis botas, las que me sirven para el trabajo que voy a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar que no hay nada dentro de la bota.
¿Por qué podría haber algo dentro de la bota si me la quité y la dejé en el sitio y no debería haber nada más? Porque no tenía nada cuando me la quité. Entonces simplemente porque si estoy, por ejemplo, en un campamento de trabajo, entonces puede haber animales, ¿sí?, que podrían meterse a la bota. Generalmente en los campamentos se duerme en tiendas o con la cuadrilla y las personas, los trabajadores llegan a diferentes horas y a veces por no molestar, prendiendo la luz, entran con una iluminación propia, con una linterna y podría caerse algo y no darnos cuenta. Se cayó un elemento que puede ser abrasivo, que puede ser punzante y entonces cuando vamos a meter el pie, pues vamos a maltratar el pie con ese elemento punzante o con un animal, si fue que es un animal. Entonces tenemos que hacer una inspección primero visual, es decir, mirar la bota por dentro, ¿sí?, y luego es conveniente golpear la bota para ver si hay algo, y teniendo las precauciones por si hay algo, sobre todo un animal. Entonces tenemos que mirar muy bien que la bota está sin nada, no hay ningún elemento dentro de la bota. Entonces, haciendo esa verificación, pues ya me puedo poner la bota. Y procedo a amarrarla. La longitud del cordón debe ser tal que al amarrarla la bota quede así. Es decir, no quedan partes del cordón sueltas. Hay cordones muy largos y a veces entonces quedan partes sueltas. Digamos que este ya estuviera amarrado pero queda así. Entonces, lo ideal es tener la longitud necesaria, la longitud, digamos, máxima para que el cordón quede recogido de esta manera. Bien. ¿Qué pasa si el cordón queda largo? Nosotros mismos podríamos pisarlo, ¿sí? Alguien puede pisarnos el cordón. El cordón se puede enredar con otra cosa, ¿sí?, y nos va a generar un accidente en un momento dado. Bien. El uso, pues, normal de la bota. Cuando terminamos de trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar la bota, ¿sí? Esa limpieza, dependiendo pues del estado de suciedad con que haya quedado, se puede hacer con un paño húmedo, dependiendo pues de esa suciedad también con un cepillo de cerdas suaves, se quita el polvo en seco, es lo ideal, en seco quitar ese polvo y después se limpia con un pañito, lo que sea. Las botas de cuero no se aconseja, o los proveedores no aconsejan ponerles betún, sino más bien una crema grasosa o vaselina, ¿sí?, para protegerlas. ¿Qué más? Almacenarlas en un lugar seco, ¿sí?, es lo ideal. Cuando hablamos de... bueno, otra cosa es desinfectarlas. Entonces ya venden aerosoles, desodorantes, desinfectantes para botas, para calzado. Entonces, simplemente un spray se adiciona. ¿Sí? Podemos quitar la plantilla y limpiarla. Una cosa básica que es cambiarse todos los días las medias. ¿Sí? Y cambiarse todos los días las medias, no Pedro con Juan, sino nos cambiamos las medias por medias limpias. ¿Sí? Siempre. Eso ayuda hartísimo a los problemas que comúnmente se presentan con el calzado. Y si no, utilizar también el desodorante desinfectante, que ya pues existe. Entonces, eso es básico. Nosotros tenemos las botas antideslizantes, pero depende de donde estemos. Por ejemplo, cuando se utilizan este tipo de botas, pues es generalmente porque el terreno es húmedo, hay barro, y ese barro se va adhiriendo a la suela. Y hay casos en que puede terminar uno con una capa así de barro. Entonces esta bota que era antideslizante ahora es un patín, ¿sí? Entonces hay que tener las precauciones del caso. ¿Qué es tener las precauciones del caso? Pues al caminar y tener puntos estratégicos donde nos podemos limpiar las botas, donde le podemos quitar ese barro a las botas, ¿sí?, para que sigan siendo pues antideslizantes. Dentro de la normatividad, pues hay una diversa normatividad. Está la NEN 12568,
que se refiere pues a las punteras de acero, la EN 345, a la de la resistencia, de la temperatura. Esa EN 345 entonces habla del calzado de seguridad profesional en general y tiene puntera de acero. Es decir, cuando decimos habla del calzado de seguridad profesional, entonces hay referencia, digamos, a los materiales de la suela, a la flexibilidad que debe tener, a, digamos, la parte del empeine, digamos, todas las protecciones que debe tener la bota, al antideslizante, ¿sí? Que nos proteja de la abrasión, del punzamientos, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces esa 345 nos dice la puntera resiste 200 joules, la 346 nos dice la puntera resiste 100 joules, la 347 nos dice no tiene puntera, pero cumple con toda la seguridad requerida del calzado de seguridad profesional. Tenemos también la NTC ISO 20344, la 20345. Para sustancias químicas está la EN 13832, entonces nos protege contra sustancias químicas. Y tenemos la ASTM F2412-11 y la ASTM F2413-11, que se refieren a la parte dieléctrica. Entonces, ojo, esta bota no es dieléctrica, pero supongamos que es dieléctrica. Acá dice, está el loguito, tiene que estar marcado y hay un logo acá, un icono que nos indica que es dieléctrica. En este caso, pues no lo es. ¿Qué es dieléctrico de esta bota? Una bota dieléctrica quiere decir que resiste una determinada corriente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo dieléctrico? Cuando las botas son de este tipo, lo dieléctrico es la suela. Y ese dieléctrico de la suela está dado, ¿por qué? Porque la bota se sometió a una prueba que es que durante un minuto, a una tensión de 18.000 voltios, no presenta fugas superiores a 1 miliamperio. Entonces eso quiere decir que la bota pues es dieléctrica. Ese dieléctrico hay que definirlo. Recuerden, cuando hablamos de guantes, hablamos de las clases que hay. Hablamos de clase 00, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Recuerden que hablamos la 00 era hasta 500 voltios. ¿Sí? La 0 hasta 1000 voltios. Y así seguíamos la 4 hasta 36.000 voltios. Entonces, eso tiene que estar definido. Dieléctrico no puede ser dieléctrico para todo, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que definir con el proveedor y saber que lo que es dieléctrico es la suela. ¿Eso qué quiere decir? Que es como que yo tuviera unas botas común y corriente, pues de seguridad, pero que no son dieléctricas, y estoy caminando, por ejemplo, en una subestación eléctrica sobre la esterilla dieléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Acá simplemente tengo la esterilla dieléctrica en el calzado, pero pues hay que darle la especificación exacta a esa protección. No me protege por acá, ninguna parte de acá, ¿sí? Entonces, si hay una descarga eléctrica y llegó por acá, pues entró, ¿cierto? Yo realmente solo he conocido botas dieléctricas en su totalidad en empresas generadoras de energía y solo en determinados sitios. Y en esos sitios la persona que va a trabajar no llega con las botas, ni se las dan de dotación para que se las lleve y las traiga, sino que están en el sitio. Y simplemente cuando yo llego a esa pequeña área donde hay que utilizarlas, me las pongo allí y me las retiro antes de salir. Es decir, no puedo salir a almorzar con las botas, porque se dañan, porque la superficie del piso en ese sitio es adecuada para esas botas. En otros sitios resultaría agresiva, abrasiva para esas botas y las dañaría. Se dañaría pues su calidad de dielectricidad, de ser dieléctrica. Muy bien, entonces creo que eso era lo que quería decirles esta vez con respecto
a las botas, a la protección de pies. Obviamente todos los videos que hago, pues no se puede decir absolutamente todo en el video, hay que investigar, hay que leer más, hay que consultar, y los espero entonces en el próximo video.